Quisiera introducir la lectura sencillamente con algunos versículos para no repetirla completamente en honor a quienes ya la oyeron. Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Ese primer día de la semana, temprano, unas mujeres fueron al sepulcro, a la tumba, se encontraron con unos ángeles que les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Las mujeres, 3 cuyos nombres se dan, más otras cuyos nombres se ocultan, fueron testigos de eso. Regresaron al grupo de 11 cuyos nombres conocemos, más otros cuyo nombre desconocemos. Lucas juega permanentemente con esto de decirnos los nombres de ciertos personajes, pero luego agregar y otros más, de tal manera que nunca estamos completamente seguros de cuántos fueron los testigos y cuántos son los que están reunidos en secreto. Las mujeres llegan a este grupo de 11 más otros y les cuentan, les dan testimonio de este encuentro con los ángeles, de este renacer de la esperanza. El texto dice que los discípulos consideraron que era una tontería lo que ellas decían. Porque eran mujeres, tal vez, y en el siglo I ser mujer era algo que te descalificaba para ser un testigo fiable. Porque tal vez era demasiado milagroso el hecho que se narraba, ángeles hablando con seres humanos. O porque tal vez el acto de la resurrección misma los dejaba perplejos. De todas formas, consideraron que esto que las mujeres contaban eran tonterías. 2 de ese grupo, uno de ellos Cleofas, van camino a una aldea cercana a 11 kilómetros de Jerusalén. Van caminando, van tristes, meditando en las cosas que han acontecido en la Jerusalén romana del siglo I. Las esperanzas destruidas, las esperanzas frustradas, las esperanzas en el suelo. Jesús se adosa a la caravana, se les junta en el camino, pero sus ojos están velados y no pueden reconocerlo. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué van cabizbajos? Dicen ellos, ¿qué? ¿Eres el único forastero que vino a Jerusalén y no se enteró de las cosas que pasaron durante este fin de semana? ¿No sabes esto de Jesús? Un profeta importante, respaldado por Dios, que fue asesinado en este complot de los poderosos del sistema. Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes aliados para asesinar a Jesús. Los caminantes habían leído bien el ardid del sistema.
el poder político, la clase política, la clase religiosa, el poder religioso, aliados para asesinar a Jesús. Porque como lo hemos dicho tantas veces acá, Jesús no representa un movimiento religioso denominacional. Jesús no viene a instalar una nueva religión. Jesús no está haciendo un llamado a hacerse prosélitos de un sistema nuevo entre tantos. Jesús es Dios caminando entre nosotros, restaurando los valores torcidos del sistema, incluido las religiones. Y entonces, un Jesús de tales características es un problema para la clase política y para la clase religiosa. Porque no hay cómo agarrarlo. Le citan las Escrituras y Jesús dice, ok, esto es lo que ustedes oyeron. Yo les digo tal cosa. No hay cómo aprisionarlo. Pero el día sábado, y Jesús dice, sí, paren un poco. El sábado fue hecho a causa del ser humano y no el ser humano a causa del sábado. O sea, no hay una norma más excelente que el amor cuando se trata de vivir el seguimiento de Dios. Y entonces los caminantes tienen claro que la clase política, nuestros gobernantes, dicen ellos, y la clase sacerdotal, los religiosos, asesinaron a Jesús, que era un profeta. Y nosotros teníamos puestas nuestras esperanzas en él. Nosotros pensábamos que este era aquel del cual se había profetizado, que nos liberaría del yugo de Roma. Israel es un pueblo vasallo, no escoge a sus propios reyes ni a sus propios gobernantes. Todos sus aportes económicos, incluso los que se denominaban diezmos, que originalmente tuvieron un sentido tan sagrado, ahora eran sencillamente la forma de pagar el tributo al imperio. Nosotros pensamos que el Mesías se levantaría para liberarnos de Roma, pero resulta que lo asesinaron. Tristeza. Conocían perfectamente lo que había pasado en Jerusalén en ese fin de semana. Y como lo conocían perfectamente, lo que tenían era tristeza. Jesús interrumpe. Tercos, porfiados, que acaso nunca han leído, dice el Señor, del versículo 25 en adelante, no lo vamos a leer acá, que acaso nunca han leído cómo esto estaba predicho, que el Mesías tenía que sufrir, que tenía que morir y que tenía que levantarse. Y dice el texto que Jesús comienza desde los textos de Moisés, así se llama los primeros libros de la Biblia, y va desde ahí pasando por los profetas, demostrándoles escrituralmente que las cosas que ocurrieron en ese fin de semana eran las que tenían que ocurrir según las Escrituras. Las mujeres no están locas. Las mujeres convertidas en testigos no hablan tonterías. Las cosas que ocurrieron porque así estaban escritas. Y sin embargo no le conocían. Sus ojos seguían velados. Estaban velados cuando narraban los acontecimientos del fin de semana. Siguieron velados cuando Jesús le mostraba en las Escrituras que las cosas ocurrían como tenían que ocurrir.
Y entonces llegan a Emaús. Cuando llegan a Emaús, ya ha oscurecido. Y siguiendo la costumbre de Medio Oriente, se imponía la necesidad de invitar al caminante adosado a la caravana a pasar la noche con ellos, a pernoctar ahí. No hacerlo hubiera sido mal visto. El caminante desconocido, ignoto, quiere pasar. Hace como que va a seguir de largo. Y ellos, los dos, entre los cuales está Cleofas, insisten: quédate con nosotros. El caminante desconocido, que nosotros sabemos que es Jesús, pero que ellos no pueden ver, no pueden reconocer, acepta. Y en un acto, y en una fórmula, y en una frase que para nosotros es muy conocida, el narrador nos dice que entonces Jesús partió el pan y lo bendijo y lo dio, y entonces sus ojos fueron abiertos y reconocieron que aquel que había caminado por horas, aquel al que le habían contado los acontecimientos a la perfección de lo que había acontecido el fin de semana, ese que les había citado las Escrituras desde Moisés pasando por los profetas, no era otro sino Jesús. Ni bien se dieron cuenta, Jesús desapareció. Y ellos volvieron a Jerusalén, igual como las mujeres, a contar al resto de los discípulos que otra vez estaban metidos en su casita, lo que ahora ellos podían testificar. Acá termina nuestro episodio. El texto sigue diciendo que después de eso, estando todos encerrados en la casita, yo digo casita, ¿qué será? Un galpón, una pieza, estaban escondidos. Jesús se pone en medio y los comisiona. Nuestro texto muestra de forma característica lo que debieron ser muchos de los encuentros que las personas tenían con Jesús, con el Cristo resucitado. La Biblia menciona algunos cuantos más, algunos encuentros más de Jesús vivo, Jesús resucitado con los discípulos. Siempre se da en un ambiente muy íntimo, siempre se da de forma más o menos parecida. Este texto muestra algo de eso, pero también este texto muestra lo que no es un verdadero encuentro con Jesús. Para nosotros es muy importante en un día como hoy recordar la importancia que tiene encontrarse con Jesús, la importancia que tiene reconocer a Jesús como el Señor vuelto a la vida, como el Señor de los señores. Y por eso quisiera mencionar algunos aspectos de este relato que hablan de aquello que no suscita un verdadero encuentro. Primero, encontrarse con Jesús no es conocer los acontecimientos acaecidos en Jerusalén en el siglo I. Los caminantes de Emaús pudieron narrarle al propio Jesús en detalle todo lo que había acontecido en Jerusalén durante ese fin de semana. En detalle, pudieron percibir la trama oculta del asesinato, la intriga detrás de los acontecimientos que condujeron a Jesús a la cruz, el complot de la clase política con la clase religiosa que lleva a Jesús a la muerte. Pudieron percibir y pudieron reproducir verbalmente, pudieron narrar en detalle lo que había ocurrido. Y sin embargo,
no pudieron reconocer a Jesús caminando con ellos. Conocer los acontecimientos del siglo I no es lo mismo que tener un encuentro salvador con Jesús. En estos días abundan las películas, los libros, las novelas sobre el fin de semana pascual. Abundan. Desde que yo tengo memoria existen, pero en estos días abundan, hay más. Y muchas pretenden ser más realistas que las anteriores. Acaban de sacar una que habla de María Magdalena, precisamente, con investigadores de Cambridge y Oxford detrás del proceso de producción de la película. Realmente está muy bien pensada, al punto que realmente los productores pueden reproducir elementos que para nosotros en una cultura occidental son desconocidos. El desprecio por la vida humana. Estamos hablando de 20 siglos atrás. Hay películas que muestran incluso en arameo, que se supone que es la lengua que hablaba Jesús y sus discípulos, lo que fueron estos acontecimientos. En otras palabras, y no quiero que ustedes piensen que soy un anticine o algo por el estilo, todo lo contrario. Yo creo que hay que ir al cine y ver las películas que se puedan ver. Lo que quiero decir es posible que hayamos llegado a un punto en que nosotros conozcamos de forma profunda cómo fueron los acontecimientos acaecidos en esa Pascua famosa del siglo I. La investigación teológica ha llegado a puntos en que uno puede percibir, buceando entre los textos bíblicos, cuestiones que son realmente innovadoras sobre el conocimiento de lo que realmente pasó. Pero conocer lo que sucedió en esa Pascua del siglo I no significa haber tenido un encuentro con Jesús. También los que son conocedores profundos de lo que ocurrió en esa Pascua pudieran caminar con Jesús sin siquiera reconocerlo en nuestros días. Podemos ver todas las películas del mundo, leer todos los libros del mundo y no reconocer a Cristo cuando pasa a nuestro lado. Lo que provocó el conocimiento de los acontecimientos de esa Pascua del siglo I en los caminantes a Emaús fue tristeza. Jesús los mira y van cabizbajos. Por eso les pregunta, ¿qué les pasa? ¿Cómo que qué nos pasa? ¿Cómo vamos a estar felices? Ha muerto nuestra esperanza. El conocimiento llano y simple, la descripción narrada de los acontecimientos, por muy vívida que sea, a lo sumo puede provocar lágrimas en nuestros ojos, como cuando vemos las películas, como cuando leemos una novela que narra los acontecimientos de la muerte de Jesús, como cuando alguien desde un púlpito nos describe con lujo de detalles cómo fue la muerte, cuánto sufrió, dónde pusieron los clavos, cuánto medían las espinas, y uno llora, y uno está triste, pero sin posibilidad todavía de conocer al Jesús vivo que está a nuestro lado. Conocer los acontecimientos del siglo I, de esa Pascua, no significa, igual como pasó con los caminantes a Emaús, no significa, haberse encontrado con Jesús. Lo segundo, encontrarse con el Cristo vivo tampoco es conocer las Escrituras, ni lo que las Escrituras dicen sobre Jesús. El Señor, al que ellos no conocían, pero que caminaba con ellos, camino de Emaús, por 11 kilómetros, comenzó desde Moisés en adelante a narrar lo que las Escrituras decían
sobre cómo era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, etcétera, etcétera. Libro por libro, segmento a segmento, tradición tras tradición. Al llegar a Emaús habían adquirido un conocimiento de lo que las Escrituras decían, un conocimiento precioso y muy bien interpretado por el propio Señor. Y aún así, no sabían que el que hablaba con ellos era Jesús. Nosotros también somos lectores de la Biblia. Algunos somos teólogos. Y la teología nos ha posibilitado tener acceso a estudios profundos de la Escritura. El evangélico promedio de hoy lee mucho la Escritura. Y podríamos, igual como los caminantes a Emaús, haber oído todas las profecías que hablan de Jesús desde Moisés, para seguir la expresión bíblica, hasta los profetas. Y aún así, no conocer al Cristo vivo que camina a nuestro lado. ¿Cuántos estudios bíblicos nos hemos mandado los aliancistas? A la Alianza le gusta mucho estudiar la Biblia. ¿Cuántos estudios? Profecías del Antiguo cumplidas en el Nuevo, profecías del Antiguo cumplidas en el presente, profecías del Nuevo cumplidas en el presente. Esas cosas normales y las anormales, que hoy día a veces vemos profecías cumplidas en todos lados. ¿Cuántas? Podríamos saber todo eso de memoria. Podríamos oír de los propios labios de Jesús el conocimiento de toda una dogmática eclesiástica, de toda una teología y de un manual de doctrina como los que teníamos nosotros antiguamente. Y no conocer a Jesús. No conocer a Jesús. Como ellos. Fíjense que cuando llegan a Emaús y miran para atrás, después que ya habían conocido a Jesús, uno de ellos dice: ¿te fijaste que cuando nos leía las Escrituras o cuando nos hablaba de las Escrituras nos ardía el corazón? Porque eso nos pasa. ¿Cuántas veces en este mismo lugar el corazón nos arde frente a la exposición de la palabra? Y el corazón puede ardernos todo lo que quieran, y aún así no conocer al Jesús vivo que está al lado nuestro. Miren cómo son las cosas. Alguien podría recitarnos de memoria los acontecimientos de Jerusalén y no darse cuenta que el que camina con ellos es Jesús. Otro podría narrarnos las Escrituras y hacernos arder el corazón. Y no solo el corazón, sino también gritar un aleluya y un amén. No digo que eso no haya que hacerlo, hay que hacerlo más seguido, ojalá. Bueno, eso es otra cosa. Y aún así, no conocer al Jesús que camina al lado nuestro. Pero entonces llegan a Emaús. Y se ponen a comer. Vieron que Jesús nunca hace lo que tiene que hacer. Y lo que no tiene que hacer, eso hace. Lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer de acuerdo a la estructura religiosa, ¿no? Le dicen que no se junte con pecadores, ahí está metido en la casa de los pecadores. Uno esperaría que fuera una asceta, que estuviera en ayuno permanente y anda comiendo con la gente. Uno esperaría que se revele en el pináculo del templo y resulta que espera una comida. Al finalizar la noche, parte el pan. El pan. Lo bendice y lo reconocen. No quise introducirlo en la predicación, pero mientras estudiaba esto pensé que las comidas son el lugar preferido de Jesús para revelarse. Siempre en alguna comida pasa algo extraordinario en los evangelios. Pero lo saqué del sermón, entonces lo digo así como entre paréntesis nomás. Ustedes sabrán qué hacen con eso.
Jesús se nos revela, Jesús nos posibilita un encuentro con Él en los momentos de intimidad, en los espacios de intimidad. Las mujeres con tristeza camino al sepulcro, en un cementerio. No sé quiénes de ustedes tenían la costumbre que teníamos en el sur de en ciertas fechas del año visitar a nuestros muertos en el cementerio. Por mucho que se producía un espacio de jolgorio, los más chicos corríamos al lado, era un momento de intimidad, aun cuando se cambiaban las flores y se limpiaba el coso, ¿no? Era un momento de intimidad. Estas mujeres están en el sepulcro y ahí tiene lugar la revelación. Los otros discípulos están muertos de miedo en una casita y ahí tiene lugar la revelación. Y estos están comiendo, frustrados, tristes, conocedores de la Escritura, todo lo que quieran, pero tristes. Y ahí tiene lugar la revelación. El encuentro con el Cristo vivo, el acto revelatorio que posibilita que nos encontremos con Él, que está siempre a nuestro lado, pero no lo sabemos, pero ese acto revelatorio tiene lugar siempre en un momento y en un espacio de intimidad. Por eso yo puedo pararme delante de todos ustedes, levantar la mano y decir, yo de aquí en adelante recibo a Cristo en mi corazón y ahora le amo. Y esa declaración va a pesar mucho menos que si la dices en tu casa junto a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, y en ese espacio familiar dices, chicos, de aquí en adelante Cristo va a gobernar este hogar. Porque el Cristo que se revela, no se revela en los espacios formales. Digamos, no es que no esté posibilitado para hacerlo, puede hacerlo donde quiera, pero es el Cristo que se nos abre al conocimiento en los espacios de intimidad donde la guardia está baja, donde hemos renunciado a nuestras fortalezas, donde no es el discurso teológico de las Escrituras ni el discurso histórico de la narración de los acontecimientos lo que lo traen a la luz, sino el partimiento del pan, el momento de la comida, el momento de la vida familiar, el momento más común y sin embargo más profundo que vivimos todos. Narrar los acontecimientos de la Pascua esa famosa del siglo I producía el resultado de convertir a estos caminantes a Emaús en personajes miserables, cabizbajos, tristes. Escuchar la exposición de las Escrituras provocó en ellos un corazón ardiente. Pero encontrarse con Cristo en la mesa los convirtió en testigos. Ellos vuelven a Jerusalén, no a contar su tristeza, no a decir que les ardía el corazón, sino a contar que se habían encontrado con el Cristo vivo. Nosotros hoy queremos ser testigos. Por eso no basta con saber lo que ocurrió en el siglo I. Por eso no basta con recitar las Escrituras. Porque tampoco basta con que nos arde el corazón. De nada sirve que uno salga de acá diciendo, me arde el corazón. Y hoy es domingo, el martes eso se acaba. El martes se acaba. En cambio, si alguien se encuentra con el Cristo vivo, en el espacio de intimidad de su hogar, y eso ocurre hoy, o mañana, o pasado, al día siguiente, nadie va a cerrarle la boca contando que se ha encontrado con el Cristo vivo, que vive hoy y vive para siempre.
porque ese es el tema del Evangelio. Todo el Evangelio y el cristianismo se sustenta no en narrar los acontecimientos del siglo I, no en citar las Escrituras, sino en decir que día a día hombres y mujeres cuyas vidas han sido destruidas, como decía la canción, vidas hechas pedazos, se han encontrado no en el pasado, sino hoy, en el camino, hoy, ya no a Emaús, sino a San Bernardo, a Santiago, al sur, en el metro, con el Cristo vivo que transforma las vidas y nos convierte en testigos. Eso es lo precioso del Evangelio y a eso estamos siendo convocados. Domingo de Resurrección, no es hora de seguir contando lo que pasó en el siglo I, aunque hay que recordarlo. Tampoco es tiempo de salir de acá teniendo como meta que el corazón nos arda. Eso es fácil. Nosotros lloramos hasta con una película, así que con las Escrituras también lloramos. Lo difícil es que llegando a casa en el partimento del pan, Cristo se nos revele y nos transforme a todos en la casa y nos convierta a todos en testigos. Voy a decirlo de una forma popular. Si encontrarse con Cristo no es simplemente narrar los acontecimientos de la Pascua famosa esa, si encontrarse con Cristo no es poder recitar las Escrituras demostrando que Cristo fue el fiel cumplimiento de las mismas, encontrarse con Cristo sí es, lo digo en popular, llevárselo para la casa. Eso es encontrarse con Cristo, llevárselo para la casa. ¿Recuerdan el coro antiguo? Acá se me cae el carnet de nuevo. Siempre se me cae los domingos, ¿no? Quédate, Señor, que se hace tarde. ¿Se acuerdan? No lo quieren decir para que no tengan mi edad, ¿no? Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Ahí está el tema. Quédate, Señor. Esas son las alusiones a estos caminantes a Emaús. Él hizo como quería seguir. Ellos le insisten que se quede. Como se queda, parte el pan y lo descubren. Era Jesús. Ahí hay una proclama, una súplica que nosotros vamos a hacer también. Quédate, Señor. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Pero no basta con hacerlo acá. Esto hay que hacerlo en casa. Porque en casa nos conocen. Porque en casa hay que pedir perdón. No solo a Dios invisible, también a una esposa herida, a un esposo herido, a nuestros hijos maltratados, a nuestros padres. Ahí hay que pedir perdón, abrir el corazón y decir, esto se convierte ahora en morada del Señor. El Señor ha resucitado. Aleluya. Y nosotros somos sus testigos. Que Dios nos dé la fuerza y bendiga a nuestra ciudad, a nuestra sociedad, a nuestro país y a los países representados acá, en la medida en que seamos testigos del Cristo que vive para siempre. Seguro seremos bendición. Pónganse ustedes de pie, oremos al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo especial en que podemos separar un momento para cantar, para ofrendar, para escuchar y reflexionar en torno a tu palabra, para abrazarnos mutuamente y desearnos grandes bendiciones.
para confiar y descansar en que el que me desea bendición realmente lo hace verazmente. Gracias por este espacio que es la iglesia. Te rogamos que también nos permitas tener esta experiencia de encuentro permanente con el Cristo que vive para siempre, que sigue hoy encontrándonos en nuestros propios caminos a Emaús. Señor, abre nuestros ojos para conocerte, también mientras partimos el pan en casa, mientras compartimos los momentos íntimos, en abundancia o en escasez, que te encontremos ahí. Modifica nuestras vidas, Señor, porque sufrimos y otros sufren cuando no estamos controlados por ti, cuando no estás en el trono de nuestros hogares. Haz de nuestros corazones, pero también de nuestros hogares, tu morada permanente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.